Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será por ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella estén, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Con qué admiración hablaban algunos de la magnificencia que tenía el templo. Este templo, como ustedes saben, ya no era el templo de Salomón, era el templo que había construido Esdras, y que había sido profanado por los seleucidas, y luego había sido como reconsagrado por los macabeos, y el rey Herodes el Grande lo había remozado y lo había agrandado, y en su reconstrucción se habían tardado 46 años. Es decir, este era un templo grandísimo, y era un templo maravilloso. Ya hace 8 vimos un poquito de esto, y había unas piedras, según dicen los historiadores, que eran casi como de 20 metros de espesor, grandes. Y cuando estos personajes le dijeron a Jesús: mira qué bonito esto, y Jesús inmediatamente le dice que no se admiren de esto, porque van a venir días, dijo, en que no quedará piedra sobre piedra. Y literalmente, mis hermanos, cuando estas cosas sucedieron, cuando Jesús dijo esto, estábamos hablando como el año 30, 33 después de Cristo, y en el año 70 después de Cristo, literalmente se cumplió todo lo que el Señor había profetizado, y no quedó piedra sobre piedra.
como ese templo incluso tenía oro, y cuando incendiaron la ciudad y el templo, pues el oro se derritió y se metió entre las hendiduras de las piedras que estaban ahí, y los soldados, con tal de cachar algo del oro, quitaron piedra sobre piedra. Y se dice, según el historiador Josefo, que un hombre llamado Turno Rufo aró incluso el terreno donde había estado ese magnífico templo. En esta mañana encontramos aquí, hermanos, un pasaje que es escatológico, ¿eh? Y es una maravillosa ilustración de lo que se llama en teología una ley de doble referencia. Es decir, se cumple en parte, pero todavía falta que se cumpla la parte posterior. Todo esto que sucedió, hermanos, más que todo fue como para el tiempo de los judíos, en un contexto de los israelitas. Pero hay muchas cosas que sucederán en el futuro, en el día antes de la venida del Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, mis hermanos, la gente se admira muchas veces de los templos que se construyen, pero más deberíamos de pensar en la presencia de Jesús dentro de esos templos. Porque muchas veces solo todo es suntuoso, todo es caro, todo es muy bello, pero a veces Jesús no está ahí. Y lo que deberíamos de tratar nosotros es que, aunque sea un lugar sencillo, pero que la presencia del Señor esté. Como dice un canto, que no me falte, Señor, tu presencia. Y en esta mañana, hermanos, toda esta gente estaba como orgullosa, se sentía así, orgullosa de ese templo tan magnificente que tenían. Pero Jesús, él no le escandalizaba esto, y él dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Inmediatamente se les vino a ellos la curiosidad. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, dice San Mateo. Es natural en el ser humano el deseo por saber el futuro. Muchos van donde los astrólogos, muchos leen su horóscopo, y todos alguna vez queremos saber qué nos depara el futuro. Y hay un himno que dice, nada sé sobre el futuro, pero lo que sí sabemos es que si estamos con el Señor, todo va a ser bien, todo va a ser de bendición. Y hermanos, ellos, hermanos, estaban con una gran curiosidad y querían saber cuándo sucedería todo esto. Y es natural. Es algo que al ser humano siempre desea saber el futuro, pero ojalá que esa curiosidad que nosotros tengamos sobre el futuro no sea simplemente una curiosidad por ver si el anticristo va a ser chino, si el anticristo... No, que sea algo que nos sirva para prepararnos para la venida del Señor, que sea algo que nos sirva para saber cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestras obligaciones, para prepararnos bien para la venida del Señor. Y de esa cuenta, cuando Él venga, estamos bien preparados, estamos listos y no nos va a sorprender como ladrón en la noche. ¿Qué señal habrá de estas cosas? Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, Jesús responde a esta pregunta que le hicieron ellos, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Él la responde, hermanos, hasta el versículo 20, lo vamos a ver más adelantito, hasta ahí empieza, pero antes que eso hay un paréntesis. Y empieza aquí una explicación que el Señor les da, hermanos, a los que estaban con esa curiosidad. Y empieza aquí, en el versículo 8. Él entonces les dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Han aparecido, hermanos, a lo largo de los siglos, y principalmente en esa época cuando Jesús dijo esto, aparecieron muchos que decían que eran el Mesías, porque los judíos siempre tenían en su mente que iba a venir el Mesías. A Jesús no lo reconocieron, no reconocieron el tiempo de la visitación de Dios, y siempre estaban con aquella cosa que esperar a un Mesías que iba a destruir a los ejércitos romanos, que los iba a liberar del yugo de esclavitud y que iba a arrasar, como dice el Salmo 2, iba a hollar a los enemigos. Y entonces, aquí, hermanos, en este caso, Jesús les dice que vendrán muchos diciendo, yo soy. Y así han ocurrido en muchas ocasiones, han aparecido muchos personajes que han dicho, yo soy el Cristo. Y tienen la osadía, la desfachatez de decir, yo soy. Y hacen cosas, supuestamente, hacen milagros incluso. Y eso es cierto, porque el enemigo puede hacer también milagros engañosos. Y engañan a muchos. En San Mateo dice, y engañarán si fuere posible a los escogidos.
Entonces, uno es bueno que tenga curiosidad, pero como le decía, que esa curiosidad vaya en un buen sentido de la palabra para prepararse mejor para la venida del Señor. No solo por simplemente de hecho de conocer fechas, acontecimientos y nada raro, sino que, hermanos, que nos sirva para algo. ¿Cuántos no han aparecido en el mundo y han dicho yo soy el Mesías? Hoy en nuestro siglo XXI, hermanos, actualmente muchos se proclaman, muchos han engañado a muchas personas. Y la religión, hermanos, se presta para que la gente sea engañada. Y como la gente no estudia la palabra de Dios, caen, hermanos, fácilmente. Son engañados. Y Satanás sabe esa propensión que tiene el ser humano de la curiosidad que mata al gato. Y todos andan atrás de épocas y van a ver la proclama y van a ver lo que dice aquel. Pero no, tenemos que ir a la palabra. A la ley y al testimonio, dice la Biblia, y si no hacen como dice que está escrito, es porque no les ha amanecido. Entonces la recomendación esta mañana es que leamos nuestra Biblia y que no sigamos al hombre, que sigamos a Cristo, que sigamos al Señor, que sigamos su palabra y no nos dejemos engañar. Muchos fueron engañados en ese tiempo, muchos siguen siendo engañados en el día de hoy. ¿Por qué? Porque nos dejamos ir viendo al hombre, viendo la presentación de la persona, pero el hombre falla, el único que no falla es Jesucristo. Así que en esta mañana volvamos al Señor. Mirad que no seáis engañados, porque los más deseosos de conocer el futuro son los que están más expuestos para ser engañados por personas amigas, de llamar la atención y supuestamente conocedoras de la situación. Y hermanos, esta gente le gusta el sensacionalismo, les gusta, hermanos, aquellos seminarios, aquellas cosas donde llega gente que supuestamente predice el futuro. Pero mis hermanos, vayamos a las Escrituras, leamos lo que dice la Biblia y no nos dejemos engañar. Dice aquí la palabra del Señor: mirad que no seáis engañados. Esta es una palabra de alerta, que tengamos mucho cuidado, porque vendrán muchos en su nombre diciendo que Él es, pero no es Él. El tiempo está cerca, mucha gente pone fechas. Los adventistas fueron, va a venir Cristo tal fecha, no vino, en tal fecha tampoco, no, que se quedó en el santuario celestial. Y aunque sigan poniendo fechas y fechas, no, porque el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. Y entonces, hermanos, no nos dejemos seducir, no nos dejemos engañar, no vayamos en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras, dice el versículo 9, y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. En ese tiempo se oían de guerras y de rumores de guerras, de sediciones. Hoy también se levanta nación contra nación, porque el orgullo del ser humano, el orgullo, el nacionalismo de algunos países, de algunas personas, hacen, hermanos, querer ser superiores a los demás. Y entonces se levantan hombre contra hombre, nación contra nación, pueblo contra pueblo. Se oye de guerrillas, se oye de guerras, se oye de pleitos, pero la Biblia dice: no os alarméis. Y en el original griego esta palabra alarméis es como el susto que tiene un animal cuando sucede algo inusitado. Pero Jesús nos dice en esta mañana: no os alarméis. Aunque pase lo que pase, hermanos, aunque los cielos sean conmovidos, aunque hayan guerras, aunque empiece la tercera guerra mundial, no os alarméis. Porque dice aquí, es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Así que, mis hermanos, muchas veces nosotros nos ponemos como los del mundo a escuchar noticias, a ver lo que dicen, y a veces qué va a pasar, y mis hijos y mis nietos, y qué vamos a comer, y a veces nos metemos, hermanos, máximo cuando uno lee mucho la prensa, uno se mete en el rol como los que no tienen temor de Dios, y a veces vienen los afanes, a veces viene la zozobra, la incertidumbre, ¿qué va a pasar con nosotros el día de mañana? Pero la Biblia dice: no os alarméis, es necesario que todo esto acontezca, pero el fin no será inmediatamente. Así que tranquilos, mis hermanos, aunque escuchemos de guerras, de bombas, aunque escuchemos de lo que sea,
estemos tranquilos porque el Señor está con nosotros. Versículo 10, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto no es nada nuevo. El hombre, para alcanzar la paz, crea una guerra, para que haya venta de armas, para que haya guerra, para que se venda. Y hermanos, esto es una cosa que se escucha, que hay guerra por allá en el Medio Oriente, que en el África, que aquí en América, y siempre, hermanos, se escucha de eso. Pero dice la Biblia en el versículo 11 también, habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, habrá temor y grandes señales en el cielo. ¿No es cierto que todo eso lo estamos viendo el día de hoy, mis hermanos? Se escucha de terremoto, ¿no? Aquí han habido unos buenos sismos, que nos recuerdan un poquito en 1976. Y no nos sorprendamos si el día de mañana pues hay uno bueno. No nos alarmemos, porque esto es necesario que acontezca. De hambres, cuando uno ve las noticias allá en el África, hermano, gente que se está muriendo literalmente del hambre, niños que no tienen ni fuerza ni para espantarse las moscas que se le están metiendo a la boca. Eso es terrible. Pestilencia, ¿verdad? Ahora andan con la chikungunya, y así, hermano, que nos ataca y vienen enfermedades raras y un montón de pestes y enfermedades y uno se sorprende y eso causa a muchas personas temor, pero nosotros debemos de estar confiados porque el Señor está con nosotros. El versículo 18 dice que ni un cabello de nuestra cabeza será tocado. Aparentemente hay una discrepancia ahí, pero ahorita lo vamos a ver. El Señor nos ofrece que Él estará con nosotros todos los días. Grandes señales en el cielo. Y aquí está la clave en el versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, fíjense, hermanos, pero antes de todas estas cosas, y eso, como les decía, está en un contexto judío, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Eso sucedió. Los cristianos, principalmente judíos, fueron perseguidos, fueron asesinados, fueron martirizados por la causa del Señor. Y muchos dirán, ¿por qué el Señor permitió todo esto? Pero dice aquí la palabra del Señor que eso iba a servir para testimonio. Hoy la iglesia está dormida en sus laureles. Hoy es fácil ser evangélico, ser cristiano. Nadie nos persigue, nadie nos incomoda, nadie nos molesta. Pero esta gente, hermanos, a esta gente sí le echaron mano literalmente, los golpearon, los persiguieron, los entregaron a las sinagogas, ahí les hicieron juicios injustos y los metieron a las cárceles y fueron llevados ante reyes y ante gobernadores por la causa del Señor. Nosotros hasta el momento no hemos sufrido nada. Esta gente pagó con su sangre, hermanos, un precio, un alto costo por ser seguidor de Jesucristo. Pero, hermanos, lo hicieron con valor, lo hicieron, hermanos, para testimonio. ¿Y qué mejor ejemplo podríamos tomar del apóstol Pablo? Que él fue llevado ante gobernadores, él fue llevado ante reyes para hablar. Y él, hermanos, ni tímido, ni lerdo, ni perezoso, compartió el evangelio hasta las más altas autoridades. Si ustedes leen, por ejemplo, el capítulo 26 de Hechos, ahí presentó su defensa ante el rey Agripa. Y casi lo convenció, dice, Pablo, por poco me persuades para que sea cristiano, le dijo. Quisiera yo, dijo el apóstol Pablo, que no por poco, sino que fueras un verdadero cristiano. Ahora nosotros, hermanos, ¿qué pasaría si hubiera una persecución? No, dicen, ahora tenemos derechos humanos, ahora tenemos todo, pero podría ser. ¿Estamos preparados nosotros para pagar con nuestras vidas el costo de ser cristiano? Ahí sí se miraría quiénes son los verdaderos cristianos, ahí sí. Y mis hermanos, esta gente fue llevada ante todas estas autoridades y sufrieron lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Y lo más terrible es que la misma familia a veces fue lo que los chilló, como decimos los guatemaltecos, ¿no? Fue la que los incriminó y por culpa de ellos fueron a morir por la causa del Señor. Cualquiera de ellos podría haber dicho, ser cristiano es un sufrimiento.
Pero en el versículo 13 dice que el propósito es para dar testimonio. Cuando estemos pasando una prueba, cuando estemos pasando una dificultad, es una oportunidad para dar testimonio de nuestra fe, no para estar chillando. Porque a veces nosotros nos ponemos a llorar y a quejar, mire, desde que yo soy cristiano las cosas se me han vuelto, se me han trabado las carretas, ya no encuentro trabajo, ya no tengo dinero, solo enfermo paso, y es una de no acabar. Pero la Biblia nos exhorta y nos dice que eso es para dar testimonio, no para estar llorando. El Señor, hermanos, quiere que en esta mañana que propongamos en nuestros corazones no pensar cómo tenemos que responder en nuestra defensa, dice ahí. Porque en ese momento el Espíritu de Dios nos dará las palabras para poder responder adecuadamente. Los cristianos que fueron perseguidos en esa ocasión no tenían tiempo para escribir su defensa, no tenían tiempo para buscar un buen abogado. Es que era tan rápido, pero en ese momento ellos hacían su defensa y no tenían que acudir a nadie, porque el mismo Espíritu Santo les daba las palabras para poder presentar una defensa. Qué tremendo, ¿eh? Sin necesidad de abogados, sin necesidad de huizaches, sin necesidad de gente que le hiciera una defensa, estas personas podían defenderse. Quiero hacer una acotación aquí. Hay muchos hermanos que por la pereza de no estudiar la Biblia usan estos pasajes para decir que no es necesario estudiar la Biblia y que no es necesario prepararse para predicar. Eso está fuera de contexto. Entre mejor preparados estemos nosotros para servir al Señor, hermanos, qué excelente. No es una excusa solo meter el dedo y a ver dónde encuentro y ahí predico con lo que se me venga, ¿va? No, dices que aquí dice que en ese momento Dios nos dará las palabras, pero eso es un contexto de persecución, un contexto donde los estaban persiguiendo a muerte. Y entonces, hermanos, que quede bien claro, 15, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opongan. Me llama mucho la atención Esteban, aquel de los 7 diáconos. Cuando él fue presentado ante las autoridades y le hicieron un juicio injusto, él hizo una alusión de la ley, los profetas, y cómo Dios había hablado a la nación de Israel, llamándolas al arrepentimiento, pero que ellos habían cerrado contra Dios su corazón. Y dice la Biblia que nadie podía rebatirle. Él estaba bien lleno del Espíritu Santo. Era un hombre de fe, un hombre de valor, un hombre de buen testimonio, lleno del poder del Espíritu Santo. Así tenemos que ser nosotros los cristianos, hermanos. Estudiar la Biblia, orar, estar en comunión con Dios y con la iglesia, participar. Y de esa forma, mis hermanos, vamos a estar preparados, como dice 1 de Pedro 3:15, para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Versículo 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Miren, hermanos, aquí este versículo. Seréis entregados por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y... ¿Por qué usa muchas y? En el idioma español esa palabra se llama polisíndenton, porque quiere hacer mucho énfasis en quiénes son los que van a hacer estas cosas. Porque bien podría haber dicho, mas seréis entregados por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y ahí nomás, ¿va? Pero está haciendo mucho énfasis para que sepan quiénes, porque a veces los enemigos del hombre, dice la Biblia, son los de la propia casa. ¿Qué importa que el mundo no me quiere? Decía un himno antes. Si el mundo a mí me quiere, ¿qué importa lo demás? Obviamente, hermanos, el deseo de Dios es que uno y su familia pues sea salvo, pero no siempre la vida es así, ¿verdad? No siempre las cosas son como uno quisiera, como uno le ora al Señor, pero en la medida de lo posible, hagamos, hermanos, oraciones, testifiquemos, y algún día, hermanos, el Señor hará la obra para que todas nuestras familias, para que todos nuestros seres queridos conozcan al Señor. Hoy creo que ya también, si alguien acepta al Señor, pues la familia, como ahora todo es igual, ¿no? Todos somos hermanos, todos somos de la misma. Pero eso no es cierto. Unos son hijos de Dios, otros son
criaturas del Señor, pero no son hijos. Hijos son solamente aquellos que hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Eso no es gloria, supuestamente, ¿va? Ser aborrecido por todo, dice. ¿Y qué es todo? Todo, ¿va? Qué tremendo, ¿va? Es como un ostracismo, ¿va? Desechar a la persona, un desprecio. Pero hermanos, si Cristo nos ama, ¿qué importa lo demás, ¿va? Nos pueden aborrecer, nos pueden dejar los amigos, nos puede despreciar la familia, pero no importa. Y el versículo 18 parece que tuviera una contradicción con el versículo 16, porque dice el 16, matarán a algunos de vosotros. Y el 18 dice, pero ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. Y entonces, ¿cómo está la cosa? Dice que matarán a algunos. Bueno, obviamente, hermanos, muchos iban a morir, pero lo que está hablando aquí la palabra del Señor es que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Quiere decir que nuestra salvación, hermanos, está segura. Hace 15 veíamos, ya sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y si morimos es una ganancia. En tal sentido, aunque nos maten, aunque nos quiten la vida, nunca vamos a perecer, porque el que cree en mi Hijo Jesús tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta mañana? Entonces, hermanos, ahí la Biblia dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. A veces nos está cayendo el pelo cada día menos, pero todos los tiene contados el Señor, y sin su voluntad no vamos a morir, sin su voluntad no vamos a perecer. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En otro pasaje paralelo dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Nosotros, al ser fieles y al llegar hasta el final, vamos a dar evidencia de que verdaderamente Cristo hizo una obra en nuestras vidas. Por eso es que vamos a llegar hasta el final, no para demostrar que ahí vamos a ser salvos, sino que ya somos salvos y vamos a permanecer hasta el fin, porque es una evidencia de la obra que Dios ya hizo en nosotros. Ahora en el versículo 20, hermanos, empieza Jesús a responder la pregunta que le hicieron los discípulos en el versículo 7. ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas han de suceder? Y aquí viene Jesús a responder con lujo de detalles. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando llegó el año 70, mis hermanos, después de Cristo, el general Vespasiano había ya casi vencido a la resistencia judía, y luego puso en las manos de su hijo, el general Tito, que tomara a Jerusalén. Y este general sitió con todo tipo de soldados a Jerusalén, y ahí fue cuando se cumplió literalmente esa profecía que el Señor había dado. Y entonces dice, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Como recordarán ustedes, hermanos, cuando a Jesús lo pusieron a la par de Barrabás, y Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué respondió la gente? A Barrabás. ¿Y qué hago con este Jesús que se dice ser el Cristo? Crucifícale, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron ellos. Y aquí, literalmente, hermanos, se iba a cumplir lo que ellos habían dicho con su boca. Y fíjense, hermanos, que cualquiera dirá, ¿cómo iban a escapar las personas si ya Jerusalén estaba sitiada? Se dice por la historia que el general Tito dio un chance, dando un ultimátum para que todas aquellas personas que quisieran escapar, ellos iban a retirar un tiempecito las tropas y podían huir sin ningún problema, como la ley fuga que le decían antes, ¿verdad? Entonces, todas las personas que quisieron pudieron escapar. Ahora, los que se la llevaron de valientes tuvieron que morir, porque ya estaba profetizado que Jerusalén iba a ser destruida. Y cabal, mis hermanos, por eso la palabra dice,
Los que estén en Judea, huyan a los montes. Y Dios abre siempre las oportunidades para escape. Y todos los judíos que quisieron salvar su vida se fueron a un lugar que se llamaba Peya, en Perea. Y ahí fue un lugar como de salvación para las personas que querían salvarse. Pero tenían que huir. Los que están en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Este era un tiempo, hermanos, de retribución. Retribución quiere decir pagarle a alguien lo que se merece. Y el pueblo judío, hermanos, había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios le había dado muchas oportunidades. El mismo Jesús lloró sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero tú no quisiste? No quisiste reconocer el día de tu visitación. Y aquí, hermanos, ahora llegaba el tiempo de la retribución para que se cumpliera todo lo escrito. El problema era para las personas, por ejemplo, las mujeres que estaban encintas, las que estaban embarazadas, que no tenían mucha agilidad para escapar. Y, hermanos, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Muy bien, entonces, mis hermanos, Dios siempre da una oportunidad de escape. Hoy también es el día de la salvación. Hoy la puerta de la salvación está abierta para todos los hombres. Simplemente los hombres tienen que cruzar esa puerta. Jesús es la puerta, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Pero va a llegar un día en que esa puerta se va a cerrar, en que esas oportunidades se van a terminar, y entonces, hermanos, ahí sí vendrá el juicio. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables de la decisión que tomemos en esta vida, porque en esta vida es que se toman las decisiones. Ya uno en la caja, ahí en el ataúd, ahí ya no siente nada. En vida es que tenemos que tomar una decisión, y ojalá que esa decisión sea por Cristo. Yo espero que en esta mañana todos los que estamos acá seamos creyentes, que hemos confiado, que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero si no es así, quiero exhortarles a que se pongan a cuentas con el Señor, porque Cristo pronto viene. No sabemos el día ni la hora, el tiempo exacto, pero de que va a venir porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces es tiempo de poner las barbas en remojo, es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor, es tiempo de pedirle perdón a Dios, que tenga misericordia de nosotros, que nos volvamos a Él de todo corazón y Él nos va a salvar. Él tiene extendidos sus brazos de amor. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo sé que el mundo a veces no nos quiere, ¿no? Dice ahí en San Juan 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y si aborrecen al Señor, obviamente también van a aborrecer a los hijos de la luz, que somos nosotros, sus hijos. Pero no importa, mis hermanos, nuestro deber es compartir este evangelio, nuestro deber es seguir predicando, nuestro deber es seguir comunicando, para que de alguna u otra manera la gente, hermanos, sea salva para la gloria del Señor. Para el Señor no hay nada imposible, y lo que tenemos que hacer nosotros es hablar, testificar. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es decirle al pecador que se arrepienta, que se vuelva al Señor, y el Señor hará la obra. Contextualizando, hermanos, a nuestro tiempo todo esto que hemos visto en un contexto judío, hoy es un tiempo también difícil. Se han levantado muchos cristos aparentes, con minúscula, y han engañado a muchos. Me recuerdo yo, hermanos, en el año 1978, 79, un hombre llamado Jim Jones se llevó a un montón de gente a las Guyanas, como 900 personas, les dijo que se tomaran una pócima, que él era el Cristo, y que con esa pócima se iban a ir a la gloria de una vez. Al otro día aparecieron las primeras planas, que ese tal llamado el Cristo había matado a 900 personas. ¿Cómo fue que la gente no tiene seso, no tiene una mente para pensar? Es que a veces nos vamos como el toro, que solo cerramos los ojos.
Es tiempo, hermanos, de que estemos apercibidos. Este tiempo es tiempo difícil, hay muchos engañadores y usan toda clase de estratagemas, toda clase de engaños para embaucar a los incautos. No nos dejemos llevar, hermanos, palabrerías, por caras bonitas. No nos dejemos llevar, hermanos, por iglesias que supuestamente tienen más que nosotros. Vayamos a la palabra, vayamos a lo que dice la Biblia, y entonces, hermanos, nadie nos va a poder, como se dice vulgarmente, dar a tole con el dedo. Vamos, hermanos, a estar en la verdad de la palabra del Señor. Este es un tiempo difícil, hermanos, un tiempo de los engañadores y de los engañados. Hay muchos engañados, muchos están siguiendo la figura de un hombre, de un líder, y hermanos, lamentablemente muchos de ellos van a ir a la condenación porque han puesto su mirada en el hombre, y el hombre falla, mis hermanos. El único que no lo hace es Jesucristo. Por eso es que Él nos advierte en esta mañana y nos habla para que nosotros, hermanos, tengamos mucho cuidado, que nosotros estemos alertas, que nosotros estemos, hermanos, de veras bien atentos a los signos de los tiempos. Y hermanos, que no se nos olvide de contarle a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Cristo pronto viene, hermanos. Es un tiempo bien difícil. Es un tiempo de mucho engaño. Es un tiempo donde se levantan figuras y se hacen un nombre y muchos le siguen. Pero solo los que siguen al verdadero Dios, solo los que siguen a Jesucristo son los que van a alcanzar la verdadera salvación. Los demás, lamentablemente, hermanos, el Señor les va a decir, va a abrir los libros: apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en un contexto como este que pasaron estos cristianos judíos? Hubiéramos sido fieles al Señor a pesar de la oposición, a pesar del odio, a pesar del aborrecimiento aún de la propia familia. Todo esto ha sido una constante en la historia de la iglesia. Siglo II, III, hasta el siglo XX, XXI, ha habido persecución. Muchos han pagado con su sangre, hermanos, el haber recibido al Señor. Pero, hermanos, ellos no han muerto, ellos están vivos, porque el Señor vive, nosotros también vivimos. Así que en esta mañana, mis hermanos, no es simplemente por curiosidad que leemos aquí la Biblia, sino que es para prepararnos. Yo quiero preguntar, ¿estamos preparados en esta mañana para la venida del Señor? Los judíos no se lo esperaban. Todo esto será destruido. ¿Y cómo? Decían, así, piedras de 20 metros de diámetro. Y todo fue literalmente arrasado. Todo esto que nosotros vemos, hermanos, va a ser destruido también. Templos majestuosos que vemos ahora, tal vez de millones de dólares, puede ser que no sean destruidos porque quedan para el anticristo. Nosotros estamos seguros en las manos del Señor, pero la pregunta es, todos los que estamos aquí, ¿estamos preparados para la venida de Cristo? Si no, yo quisiera en esta mañana que por favor inclinen su rostro. Yo quisiera hacer una invitación. Si en esta mañana hay alguna persona que no conoce al Señor todavía en el perdón de sus pecados, yo quiero invitarle para que reciba a Jesucristo. Esa es la mejor decisión que usted puede tomar en su vida. Hay decisiones fundamentales, pero la más trascendental, la que tendrá consecuencias no solo en esta vida, sino que en la futura, es el hecho de recibir a Jesucristo. Quisiera alguien en esta mañana entregarle su corazón al Señor. Quisiera en esta mañana alguien recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Yo quiero invitar. El tiempo está difícil. El tiempo está tremendo. Tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Tenemos que tener un seguro de vida, pero no monetario, sino un seguro con Jesús, con Dios. O a alguien que por alguna u otra razón se ha descuidado en su vida espiritual y quiera hacer nuevos votos con Cristo, quiera reconciliarse con el Señor, yo quiero invitarle en esta mañana para que lo haga. Mañana podría ser demasiado tarde. Dice un dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
Y es tiempo de ponernos a cuentas, es tiempo de ponernos las pilas y estar bien con nuestro Dios. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, vamos a orar en esta mañana dándole gracias al Señor y pidiéndole que nos ayude para estar siempre preparados para su venida. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar reunidos en este lugar, Señor, para glorificar tu santo nombre y recibir el consejo de tu palabra. Que cada uno de los que escuchamos en esta mañana, Señor, este mensaje, podamos, Señor, reflexionar sobre cómo está nuestra vida y que, Dios mío, sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine, Señor, para que nosotros podamos estar verdaderamente a cuentas contigo. Que todos, Señor, en esta mañana, si tú vienes, que todos, Señor, nos vayamos a tu gloria. Que todos, Señor, que nadie se pierda, que todos, Señor. Y que ahora, Señor, por la obra que tú has hecho en nosotros, que no nos quedemos callados y que compartamos este evangelio con otras personas, donde quiera que trabajemos, donde estudiemos, donde quiera que, Señor, nos movilicemos en nuestra vida social, que nosotros seamos, Señor, agentes de cambio, que seamos personas que comuniquen tu palabra, que lleven, Señor, este evangelio glorioso en nuestro Señor Jesucristo. Bendice este pueblo, Señor, bendice esta iglesia, te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.